Buen día, chicos. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema enlace químico. Empecemos entonces con una definición. ¿Qué es un enlace químico? Viene a ser una fuerza que permite unir a átomos, iones o moléculas que forman las sustancias químicas o los llamados compuestos. Entonces, si hacemos un ejemplo sencillo que ya lo conocemos y lo tenemos en casa, de un compuesto químico, ¿sí?, que se ha unido mediante un enlace, es al utilizar el sodio y el cloro, ¿sí? Si nosotros buscamos en nuestra tabla periódica dónde se encuentra este sodio, lo voy a encontrar en la familia 1A. En mi tabla me permite determinar si es un metal, un no metal, un metaloide mediante el color, ¿sí? Entonces yo veo y es un metal alcalino, por lo tanto, este sodio va a tener una valencia positiva. ¿Y qué es la valencia? Son los números que se ubican en la parte superior del símbolo químico, indicando, ¿sí?, cuántos electrones este elemento tiene en su último orbital o capa, ¿ya? Entonces, yo puedo decir que este sodio tiene un orbital obviamente, un electrón, perdón, en el último orbital o capa de valencia. Ahora, por lo tanto, yo lo reconozco a este como un metal, ¿sí? Mientras que el cloro viene a ser un no metal, porque si ustedes lo buscan en su tabla periódica, el cloro se encuentra dentro de la familia 7A, que se ubica justamente en esta columna, ¿sí? Entonces lo tengo el cloro de esta manera. Si observo aquí en los colores que yo dispongo, este justamente es halógeno y los halógenos también son no metales, ¿sí? Por lo tanto, recordemos que este es de la familia 7A, pero la valencia que va a tener va a ser -1. Si ustedes se preguntan de dónde se obtienen estos datos de la valencia ya está dada, ¿sí? Son valores que no se cambian y más bien les voy a facilitar una tabla de valencias de la mayoría de los elementos químicos para que luego la puedan utilizar y ya formar compuestos, ¿sí? Entonces, al yo tener las valencias, porque estas vienen a ser las valencias que estoy utilizando, me va a permitir unir a estos elementos mediante un enlace y formar ya un compuesto. Aquí están de forma individual el sodio y tengo de forma individual lo que sería el cloro. Pero si los uno para que se forme el enlace, en este caso el sodio y el cloro deben intercambiar justamente las valencias que tienen y lo hacen a manera de cruz, ¿sí? Entonces, la valencia que tiene el cloro va directamente al sodio, pero ya no se colocan aquí signos positivos o negativos, ¿sí?, sino que únicamente ya se coloca de forma directa el número, ¿sí? Y aquí también el 1 positivo que tiene el sodio pasa directamente al cloro. Por lo tanto, por eso es que la fórmula del cloruro de sodio o la sal queda de esta manera. Y aquí obviamente debió haberse formado un enlace. ¿Cómo sabemos que se formó ese enlace? Recuerden que yo había dicho, ¿sí?, esto es valencias. Ahora, si hago o represento fórmula de Lewis, ¿sí?, recuerden ustedes que es mediante el grupo o familia para poder observar los electrones que hay en la última capa, ¿sí?, de la última capa, ¿ya? Entonces, si yo hago la representación para poder ver el enlace que se formó, yo voy a tener que el sodio, recuerden y ubiquen en su tabla, el sodio es de la familia 1A, mientras que el cloro viene a ser de la familia 7A. Eso quiere decir que el sodio, si yo pinto en este caso cuántos electrones tiene en su última capa, va a ser solamente un electrón, mientras que el cloro va a tener 7 electrones, ¿sí? Y en este caso voy a graficar los electrones del cloro. Recuerden que los vamos a pintar aquí con diferente color para que lo puedan reconocer, ¿sí? Tengo 6 y 7. El hecho aquí de que se encuentren estos electrones, ¿sí?, que se encuentran, no sabemos si todavía están compartiendo, cediendo o ganando, ¿sí?, pero ya vemos claramente que quien va a llegar a completar el octeto viene a ser el cloro. ¿Por qué?
Porque aquí este ya tiene 7 electrones, es más fácil que el sodio le regale un electrón para que este complete sus 8 electrones, pero ya se ha formado un enlace. Y el enlace queda un enlace simple porque solamente le está cediendo o regalando un electrón, ¿sí? Este es un ejemplo de enlace que quería que observe, ¿ya? Pero como tal el compuesto también se formó con la ayuda de las valencias. Ahora, en la formación de un enlace, ¿sí? El enlace viene a ser justamente la línea de unión de los átomos o los elementos, pueden tender a ceder, que viene a ser en este caso regalar. También hay otros elementos que pueden ganar o en otros casos pueden compartir electrones hasta que completen la regla del octeto. Entonces, en mi ejemplo, yo puedo observar que este cloro, ¿sí?, ha ganado, ¿sí?, o recibió, en este caso, un electrón del sodio y el sodio le cede, ¿sí? ¿Quién completa aquí el octeto? El cloro, pero recuerden que ya la unión, ¿sí?, hace que se forme un nuevo compuesto llamado cloruro de sodio, ¿sí? Ahora, quiero explicar una definición de qué es un compuesto químico. El compuesto aquí que yo obtuve vendría a ser este, ¿sí?, el resultado final, ¿ya? Y es el cloruro de sodio. Entonces, ¿qué es? Es una sustancia química formada por la combinación de dos o más elementos o átomos, en este caso unidos entre sí mediante un enlace, ¿sí? Aquí tengo un compuesto que está formado únicamente por dos átomos, pero si por ejemplo llego a tener un ácido, ¿sí?, supongamos este ácido, el ácido sulfúrico, ya tiene 3 elementos químicos, el hidrógeno, el azufre y el oxígeno, que se han unido también mediante enlaces, ¿sí? Esa es la parte que quería explicar para que entiendan qué es un enlace químico. Pero también voy a aclarar una tabla de valencias que les voy a hacer llegar, ¿sí? Y quiero que esa tablita la vayan aprendiendo o memorizando poco a poco para posteriormente ya poder formar lo que serían los compuestos químicos, ¿sí?, que veremos más adelante. Entonces, miren, les voy a indicar algo. La tabla que les voy a hacer llegar ya se encuentra resumida y lo que han hecho es únicamente colocar la valencia y el número de oxidación que tiene. Entonces, quiero explicar qué va a ser justamente la valencia, ¿ya? Y lo voy a hacer de forma general. Hemos cogido a la mayoría de los elementos químicos que se encuentran en esta tabla y los hemos clasificado únicamente en metales, no metales y dentro de los metales, metales de valencia variable, ¿sí? ¿Para qué? Para poder entender un poco mejor cómo estos van a reaccionar con otros elementos y formar compuestos. Entonces, voy a hablar de las valencias de los elementos químicos y voy a empezar con una tablita que tengo de los no metales, ¿sí? Y les voy a explicar qué tipo de no metales tengo, ¿ya? Aquí se han unido algunos elementos para formar estos grupos. Entonces, tengo el primer grupo que están en los no metales y se llaman monovalentes. Se llaman de esta manera porque la valencia que van a tener siempre va a ser -1, ¿sí? Y dentro de estos encontramos el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato, ¿sí? Ahora, tenemos un segundo grupo de no metales que se llaman divalentes. Bueno, también se les conoce como anfígenos, ¿sí? O divalentes, que es otro nombre que estos reciben. Como su nombre lo indica, di quiere decir 2, es decir, van a tener valencia -2, ¿sí? Y dentro de este grupo encontramos al oxígeno, azufre, selenio, teluro. Ustedes me pueden decir, bueno, aquí encontramos, por ejemplo, al teluro, que viene a ser un metaloide. Sí, recuerden que los metaloides pueden ser metales o no metales. Aquí en este cuadro lo he clasificado como no metal, ¿sí? Porque es un cuadro que se lo va a utilizar casi siempre para la formación de compuestos. Ahora, tenemos un tercer grupo de no metales
que van a ser los llamados nitrogenoides, o también son conocidos como trivalentes, ¿sí? Es decir, van a tener valencia -3, como su nombre lo indica. Y encontramos aquí al nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y también al boro, ¿sí? Tenemos también un cuarto grupo que son los carbonoides, o también llamados tetravalentes. Como su nombre lo indica, la valencia de estos va a ser -4. Y encontramos en este grupo al carbono, al silicio y al germano, ¿sí? Y dentro de estos les voy a explicar algo. El número que hemos ubicado de forma negativa viene a ser la valencia, ¿sí? Ya, entonces voy a explicar qué es una valencia. Viene a ser el número de electrones que hay en el último orbital. La valencia entonces es el número de electrones en el último orbital, o también conocido capa de valencia, ¿sí? Ya. Algo adicional que debemos saber de estas valencias, ¿sí? Es que estas son las que nos permiten formar el enlace químico, ¿sí? Esta es la que vamos a intercambiar para formar el enlace químico. Ahora, les voy a explicar algo adicional. Estos no metales, ¿sí? Al unirse entre ellos, van obviamente a tener lo siguiente. No sé si ustedes se dieron cuenta en el ejemplo anterior de la sal, yo tenía al sodio y tenía al cloro, pero el sodio, en este caso, como les había indicado, era el metal, y en este caso el cloro era el no metal, ¿sí? Entonces, para que se forme un compuesto químico, hay una regla básica que deben tener valencias diferentes, ¿sí? Cargas diferentes. Este era positivo y este era negativo. Cargas diferentes se atraen, ¿sí? Para poder formar compuestos. Pero si yo quisiera que en este caso se unan dos no metales, ¿se podría hacer? Sí, que es más, ya tenemos muchos compuestos formados por dos no metales y lo hacen también a través de otro tipo de enlace químico. Entonces, lo que les quiero indicar es que, por ejemplo, yo tengo en este caso el carbono y tengo el oxígeno, pero el carbono aquí es un no metal y el oxígeno también es no metal, ¿sí? Observen ustedes, el carbono es un no metal tetravalente y el oxígeno viene a ser un anfígeno o divalente. Entonces, la valencia de este va a ser -4 y la valencia de este va a ser -2, ¿sí? Según lo que yo tengo, el carbono -4 y el oxígeno -2. ¿Se pueden unir de esta manera, los dos siendo negativos? No. Cargas que vienen a ser negativas o iguales, ¿sí? Se repelen, es decir, no permiten formar el compuesto. Por eso hemos visto también el tema de electronegatividad. Si ustedes ven cuál es más electronegativo, vamos a ver el valor justamente. El carbono tiene una electronegatividad de 2,55, ¿sí? Mientras que el oxígeno tiene una electronegatividad de 3,44. Entonces, ¿quién es más electronegativo? El oxígeno, porque tiende a tener un valor mucho más alto y eso indica que atrae o puede ganar electrones. Pero en este caso entonces, ¿quién tiene que cambiar su valencia y utilizar un número de oxidación? ¿Sí? Es el carbono y este tendrá que utilizar su número de oxidación positivo, ¿ya? No quiere decir que se ha hecho metal, ojo, sigue siendo no metal, pero hay algo más que se conoce como número de oxidación y les voy a escribir aquí qué es un número de oxidación para que no se olvide. Entonces, ¿qué es un número de oxidación? ¿Sí? Para que me logren entender y diferencien con la valencia. Es el número de electrones
¿ya? Que en este caso se va a recibir o que se pone, es el número de electrones que se recibe o se pone a disposición de otro elemento, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Aquí uní dos no metales, pero recuerden que este va a tener que utilizar su número de oxidación, es decir, un número de electrones que va a poner a disposición del oxígeno, porque el oxígeno va a atraer, sí, electrones, porque la electronegatividad es mucho más alta. Entonces, les voy a dar justamente estos valores y yo voy a decir que en el caso de los no metales monovalentes van a tener los siguientes números de oxidación: más 1, más 3, más 5 y más 7. En caso de que deseen unirse con otro no metal, pueden utilizar estos números de oxidación. Asimismo, en los anfígenos o divalentes van a tener números de oxidación más 2, más 4, más 6, que son los principales, ¿sí? Porque también pueden tener más 1, más 2, más 3, más 4, más 5 y más 6, pero los que más se utilizan son estos. En los nitrogenoides vamos a utilizar también el número de oxidación más 1, más 3, más 5 y más 7. Es casi similar al de los monovalentes, ¿sí? Y tenemos en los carbonoides, en este caso que va a ser únicamente más 2 y más 4. Los números de oxidación de estos no metales, si observan, todos son en signo positivo, mientras que la valencia de los no metales siempre va a ser negativa, ¿sí? Los no metales yo los reconozco porque tienen un signo negativo y porque son todos los que están aquí, los que más vamos a utilizar. Ahora, esta es la parte en la que expliqué ya que es una valencia y que es un número de oxidación. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar la valencia? Ojo, si tengo un no metal que se une con otro metal, ¿sí? Directamente utilizan sus valencias normales. Pero si tengo dos no metales que se quieran unir, tengo que utilizar en uno de ellos el número de oxidación y el otro sí mantendrá su valencia, ¿sí? Porque recuerden que deben ser cargas positivas y negativas para que se formen el compuesto y se atraigan, ¿sí? Y voy a pasar a explicar la última partecita para que logren entender el cuadrito que van a tener de la tabla de valencias. Los metales de valencia fija no hay problema porque tenemos también en este caso que son monovalentes más 1, divalentes más 2, trivalentes más 3, tetravalentes más 4, los hexavalentes más 6, pero al tener valencia fija, ¿sí? Nunca cambia su valencia. Entonces, dentro de estos, por ejemplo, en los metales, voy a borrar ya esta partecita. Ya, los metales, ahora hablando de metales, voy a tener de dos tipos, ¿sí? Y los primeros van a ser de valencia fija. Y aquí la valencia fija nunca cambia, es fija, ¿sí? Es decir, no varía, por eso te hice un nombre. Tengo, por ejemplo, los monovalentes y les quiero explicar algo aquí. Recuerden que únicamente tenemos los siguientes, en este caso con valencia positiva, porque ya son metales, ¿sí? Los anteriores eran no metales y tenían valencia negativa. Aquí tengo el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, ¿sí? El radical amonio, la plata, ¿sí? Ya. Tengo todos estos elementos, pero ¿por qué lo colocan aquí el hidrógeno si sabemos que este es un no metal? Porque aquí también va a poder tener la valencia menos 1. Solo este, ojo, ¿sí? Solo este. Los demás sí tienen solo valencia más 1, más 1, más 1, más 1, todos, porque son metales, ¿sí? Ahora, les voy a dar un ejemplo en los metales de valencia variable. No los voy a escribir todos porque ustedes los van a poder leer en su tabla, ¿sí? Ya, se llaman valencia variable porque pueden presentar 2, 3 o hasta 4 valencias máximas, ¿ya?
Y un ejemplo que voy a tener aquí van a ser los mono y divalentes. Ya, y dentro de este grupo, es decir, que pueden llegar a tener valencia 1 o valencia también 2, cualquiera de ellas la pueden utilizar para formar compuestos. Aquí los que vamos a tener es el cobre y el mercurio, ¿sí? Entonces, cuando tienen valencia variable, quiere decir que van a ocupar cualquiera de estas valencias para formar un compuesto, ¿sí? Pero eso obviamente nos indica que, un ejemplo, yo quiero formar el cobre más el oxígeno para formar alguno de ellos. Recuerden que este es del metal de valencia variable, este es del no metal y por lo tanto yo lo voy a hacer actuar, ¿sí?, al cobre ya sea con valencia más 1 o más 2, en este caso con valencia más 1. Y el oxígeno con valencia menos 2, recuerden lo que ya escribimos anteriormente, para formar el compuesto intercambiaban y me queda cobre, en este caso 2, y oxígeno 1. No se puede simplificar y ya me queda el óxido, en este caso de cobre, que se le llamará 1, ¿sí? Y son ejemplos de compuestos. Solo quería explicar esta parte del enlace químico, el compuesto, y también que entiendan qué es una valencia y un número de oxidación. Estos solamente son ejemplos que los vamos a emplear más adelante. Que tengan un buen día.